una decisión judicial cambiara el rumbo de la historia, hoy conoceremos un episodio importante del escritor universal César Vallejo tras permanecer varios meses en prisión. Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y le damos la bienvenida a este reportaje La libertad y la esperanza en el cuento La liberación de César Vallejo. Fue uno de los escritores más importantes del siglo XX. En su cuento La liberación narra la historia de un prisionero que fue encarcelado y su única esperanza de libertad aparece en una paloma blanca. A través de este relato, el autor nos invita a reflexionar sobre cómo vivir en libertad, vivir sin injusticias y a vivir de una manera que no abusen de nuestros derechos. Buenas tardes, comenzando con la entrevista del análisis jurídico del cuento Liberación de César Vallejo. Nos encontramos con el doctor Elvis Guidino, abogado especialista en derechos humanos y docente institucional, quien nos ayudará a comprender los aspectos jurídicos presentados en el cuento Liberación. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Enzo, por la entrevista. Encantado. Vamos con las preguntas. Doctor, para comenzar, ¿podría explicarnos brevemente por qué Jesús Palomino en el cuento Liberación se encuentra privado en la libertad del... ¿Por qué no se respetaron los derechos y no le Bueno, dieron... es la Vallejo, claro, es el reflejo de la injusticia, ¿no? Que retrata Vallejo de buena forma sobre el caso Palomino y que un poco refleja la idea actual de cómo también muchos ciudadanos, a pesar de que tienen derechos reconocidos en la Constitución, en convenios internacionales, sin embargo, a veces las autoridades no reflejan esa parte jurídica en la realidad y obviamente se ve la injusticia, la vulneración misma, ¿no? Pese a que el ciudadano, por más dudoso que sea su actuar, delictivamente hablando, aún sigue teniendo ese conjunto de derechos amparados, ¿no? Un poco por ahí resumiendo a la respuesta de tu pregunta planteada. Claro. Doctor, ¿qué derechos fundamentales considera que pudieron verse afectados con el caso de un encarcelamiento injusto como el que ocurrió con Jesús Palomino? Particularmente la libertad, que es un derecho fundamental, pero también va enlazado con su dignidad, ¿no? Cuando se nos pregunta siempre entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad, ¿cuál de los dos derechos elijamos uno? Algunos podrían decir el derecho a la vida, pero en esa socialización el ser humano no puede tampoco trascender en un proyecto de vida si la libertad es constreñida o es limitada, más aún en el caso concreto de la obra, ¿no? Particularmente la libertad es lo primero que se vulnera y eh, vinculatoriamente también está la dignidad del ciudadano cuando se ven estos escenarios donde al final su libertad está con más razón injustamente vulnerada, deteriorada, desamparada, ¿no? Que como repito, la obra refleja eso, ¿no? No solamente la idea es de sancionar a un ciudadano que verdaderamente ha cometido un delito, sino también en este caso de no sancionarlo cuando haya duda razonable, cuando no hay elementos suficientes y más aún cuando se ha creado una figura que no existió, ¿no? Ah, ok. Mire, y si un caso como el de Jesús Palomino ocurriera en la actualidad, ¿el proceso judicial sería diferente gracias a las leyes vigentes? Por supuesto que sí, hay mecanismos constitucionales como el habeas corpus, que es una garantía constitucional que es la que se opera en estos casos, cuando hay una libertad, cuando hay un encarcelamiento o una detención no motivada, ya sea a nivel de fiscalía o ya sea ordenada a nivel de un juez, en este caso un juez penal, no los abogados. Cuando vemos este tipo de situaciones tenemos para interponer una acción de garantías constitucionales llamada habeas corpus. Y el juez penal tendrá que valorar cuando vea que el derecho a la libertad, como en este caso, no tiene una motivación, un sustento, tendría que otorgarle inmediatamente la libertad, ¿no? Un poco como que juega la idea de que a pesar de que se pueden dar estas injusticias, en el plano constitucional y legal, no está del todo desamparado el ciudadano. Por eso es que
frente a este tipo de situaciones existen mecanismos de respuesta, mejor dicho, ¿no? Ajá. ¿Considera usted que el cuento Liberación demuestra la importancia que la justicia actúe con imparcialidad y respeto a los derechos humanos? Por supuesto que sí, porque no solamente es una obra que genera una reflexión, no solamente genera un lado de conciencia por parte de los justiciables, sino también por un lado el ciudadano, ¿no? El ciudadano que de alguna forma, pese a comportarse o intentar comportarse bien frente a las reglas de orden de una sociedad, lastimosamente puede estar expuesto, ¿no? Y en ese escenario de la justicia y la injusticia, ¿no? En un mundo social jurídico como el que vivimos hoy por hoy, la obra refleja eso, ¿no? Que aún así, ese daño, lamentablemente, que es irreparable, la sociedad, los ciudadanos, tienen mecanismos para hacer valer sus derechos, ¿no? Claro, eso sí. Los derechos son fundamentales en toda sociedad para mantener un orden. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a los Así jóvenes es. universitarios sobre la importancia de derecho para construir una sociedad más justa? Número uno, que en un escenario democrático, en un escenario donde hay, obviamente, un espacio de inclusión, un escenario de entendimiento de la universidad, de las universidades, es importante reconocer que nosotros nos alineamos a reglamentos. Es el marco normativo más cercano, ¿no? Ya en el plano más social, fuera de la universidad, están obviamente las leyes, y sin ir muy lejos está la constitución política, que es la ley de leyes, ¿no? Entonces, el primer reconocimiento que debe hacer un estudiante universitario que va a ser un profesional y desde luego ya es un ciudadano es aceptar que su comportamiento no solamente es porque está en una universidad, sino también su comportamiento obedece a que hay leyes, reglamentos, normas de carácter constitucional que me dan derechos, pero también me infunden la idea de estar obligaciones y sobre todo deberes en el plano ya ético, axiológico, ¿no? Es un poco mi motivación es para que todos nosotros reconozcamos eso. Y en la medida que reconozcamos que hay autoridades, que hay normatividades, que hay comportamientos, la sociedad intentará ser una sociedad más ordenada y más justa. Claro que es un tema ideológico, no se da al 100%, pero eso es lo que ha de alguna forma primado como una respuesta más cercana, a pesar de que estamos siempre expuestos a un tipo de injusticias. Pero bueno, lo importante es el reconocimiento y ya en el aliento, la motivación de los estudiantes, es un poco que aceptemos desde la misma facultad, la escuela que pertenecemos, el reglamento mismo que está en nuestra universidad, ya es un indicador de que nuestra libertad no está del todo abierta, está parametrada, pero no es porque querramos parametrar esa libertad, sino porque es parte de la sociabilización. Si no, cualquiera haría lo que se le dé la gana, y no se trata de hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Sino también entender que hay reglas, hay normas, y sobre todo hay derechos fundamentales que quiero que me respeten, y también deseo respetar. En esa convivencia es donde se intenta en el mundo hoy por hoy, en nuestra ciudad, en nuestra universidad y en cualquier lugar, ese tipo de comportamiento, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Ha sido un placer conocerlo y pues bendiciones. Muy bien, de igual manera para ti, Zócola, y saludos y que te vaya bien en tu curso. Y un Muchas saludo para gracias. todos. Gracias. El caso de César Vallejo demuestra que la justicia debe actuar siempre, respetando el debido procedimiento y los derechos fundamentales de toda persona. Asimismo, su liberación no solamente significó recuperar su libertad, sino que también permitió al Perú y al mundo conocer una de las obras de uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Después de analizar el cuento Liberación, comprendemos que César Vallejo no solo narra la historia de Jesús Palomino, sino que también representa el anhelo universal que vivir sin dignidad, libertad. La paloma blanca simboliza la esperanza que nunca debe perderse, mientras que el desenlace nos invita a reflexionar sobre la injusticia y el valor de los derechos humanos. Finalmente,
Este cuento nos deja una enseñanza muy importante. La libertad es un derecho fundamental que debemos valorar, defender y respetar en toda sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este reportaje. Esperamos que la reflexión sobre la obra Liberación de César Vallejo nos motive a valorar la libertad, la justicia, la esperanza en nuestra vida cotidiana. One is the loneliest number that you